Solo Leveling, Jinwo y el poder de las sombras. A mí este anime me tiene totalmente enganchado. Hace poquito hice un video que fue el último de lo que va a pasar en estos próximos capítulos de la segunda temporada del anime, y es básicamente el raid o la incursión en la isla de Jeju. En este he decidido traerles a ustedes las 5 sombras más poderosas del ejército de sombras del monarca, es decir de Jinwo, porque vamos a ver que se viene algo bien interesante para los que no han visto, pues para los que no han leído el manga. ¿Listo? Si usted no quiere ver spoilers, esto está lleno de spoilers porque hay algunas sombras que se adhieren al ejército de las sombras al final del manga. Entonces, pues nada, bienvenido. Antes de empezar con esas 5 sombras superpoderosas, quiero hacer mención a 3 que no aparecen dentro de este top, pero que sí me parecen bien importantes para pues toda la trama, todas las incursiones que ha hecho Jinwo y cómo estas sombras fueron cruciales dentro de todo este camino en convertirse en el monarca y por ende en el cazador más poderoso del mundo. Primero tenemos a Tang. Tang era básicamente un oso que se encontró, era como un jefe de una especie de tribu de osos que se añadió al ejército de las sombras en una incursión que terminó convirtiéndose en una mazmorra tipo S. Allá o en esta incursión Jinwo se enfrenta con una especie de elfo blanco que era un jefe súper poderoso, no recuerdo el nombre, pero pues esta bien fue bien poderosa. Inclusive Tang le ayudó para poder batallar con todos los elfos blancos que habían en esta incursión. Y a medida que fue pasando el anime y transcurriendo la historia, pues Tang siempre estaba presente dentro de las batallas del ejército de las sombras. Otro que es bien importante es Iron. Iron también se añade al ejército de las sombras en esta incursión, en la misma que Tang, y pues básicamente era un cazador de rango tipo A que de alguna u otra manera como que al momento de entrar a la incursión no sabían o no conocían el poder que tenía Jinwo, no confiaban en él. Se dividió el grupo de la incursión, los más débiles por un lado con Jinwo supuestamente, y por otro lado los más poderosos liderados por este cazador tipo A. Resulta que pues a la larga el equipo de Jinwo sí sobrevivió y todo el equipo de este cazador tipo A básicamente murió. Este cazador pues quería atacar a Jinwo por la espalda y en una jugada muy estratégica, en un movimiento muy estratégico, Jinwo lo mata para añadirlo a su ejército y con la ayuda de Aigron, como pasaría a llamarse este cazador de tipo A, ahora siendo del ejército de las sombras, le ayuda a vencer a ese jefe o elfo blanco bien poderoso. Entonces Iron es otra mención bien importante. Y el tercero es el Wyvern, dragón o Wyverno por decirlo de alguna manera, en el cual estaba montado Baran, el monarca de los demonios, cuando Jinwo fue a incursión en el castillo demoníaco. Fue básicamente el último jefe con el cual se tuvo que enfrentar Jinwo para poder conseguir el último ingrediente para poder conseguir el elixir de la vida para poder curar a su mamá. Y pues estaba Baran cabalgando de alguna u otra manera a este dragón. Al momento de terminar toda la batalla, Jinwo se lo añade a su ejército de sus sombras y así es que se llama Kaisel. Kaisel, pues otra sombra bien importante. Ahora sí, ¿cuáles son las 5 sombras que a mi parecer son las más poderosas dentro del ejército del monarca? Primero tenemos a Greed o Codicia. Aquí, spoiler, porque ¿qué pasa? Greed solo se añade casi hasta los últimos capítulos del manga, pero el personaje del cual se extrae las sombras sí aparecieron en los primeros capítulos del manga, entonces ya lo conocemos y es básicamente que Hwang Dong-soo, acuérdense que Hwang Dong-soo es este cazador de rango tipo S que asegura que Jinwo ha matado a su hermano en una mazmorra y pues que básicamente quiere venganza. Él se queda con esta obsesión de alguna u otra manera de vengarse. Resulta que Hwang Dong-soo no se queda en Corea del Sur como cazador del Corea del Sur, sino él de alguna u otra manera es contratado por un gremio de Estados Unidos del grupo Scavenger, un gremio de Thomas Andre, y Thomas Andres es un cazador de rango nacional, es decir, del rango más áspero. Resulta que Hwang Dong-soo, al momento de saber que Jinwo y su mejor amigo, que es este cazador que es de una familia pues muy rica y demás, se llama Jo Jin-ho, pues lo secuestra estando en Estados Unidos, secuestra al mejor amigo de Jinwo con el ánimo de torturarlo y demás, hasta el punto de que le quiere sacar la verdad a los golpes, dejándolo al borde de la muerte para poder saber quién realmente mató a su hermano, aunque él está seguro de alguna otra manera que fue Jinwo. Resulta, llega Jinwo donde está Hwang Dong-soo y aquí pues mis señores me le da una balacera increíble. O sea, como siempre, no hay ningún tipo, o Hwang Dong-soo no tiene ningún tipo de oportunidad contra Jinwo, y pues esto genera
que Jinwoo se enfrente a Thomas Andre, que aquí pues no lo vamos a ver porque sería fuera del tema, pero podría traerlo más adelante. Así que una vez que ha muerto Dongso, pues Jinwoo lo añade a su ejército de las sombras, convirtiéndose en Grid. ¿Por qué? Está dentro del top 5, pues básicamente porque es un rango tipo S. ¿Sí? Un rango tipo S es muy poderoso. La cuarta sombra, que a mí me parece que es de las más brutales y de las que creo que las personas le toman más aprecio porque es de las primeras, es Kargalan. Kargalan es en el manga, pero nosotros en el anime lo conocemos como Tusk o Colmillo. Kargalan o Kargalan le digo yo, era un sumo sacerdote de una tribu de orcos en una mazmorra de tipo A. Acuérdense que acá se meten con un grupo, en una incursión, se meten, se encuentran con unos orcos súper poderosos, los cuales los llevan a una sala súper grandísima, dentro de las cuales, pues dentro de este grupo está Jinwoo, que se ha hecho pasar como una especie de bajo rango para poder recoger los cristales que caigan por allí, y pues llegan a esta sala y se encuentran con este orco súper poderoso, sacerdote súper poderoso, que puede hacer crecer su tamaño usando diferentes tipos de magia. Mejor dicho, está muy roto. Dato curioso, ahorita en la traducción vi al español de Solo Leveling, ahí viene quien va a interpretar a Kargalan, lo va a interpretar Jake Balvin. Lo sé, no sé pero por qué, pero ahí está. Ahora, ¿cómo lo consigue Jinwoo? Pues básicamente al ver que prácticamente van a matar a todos los cazadores de tipo A, pues él decide interceder, y pues obviamente con su ejército de sombras, caballeros y demás que tiene ahí, pues logra acabar con todos los orcos. Muchos de estos orcos pasan a ser parte del ejército de las sombras, y al final se enfrenta con Kargalan, con Tusk, y le gana y lo añade a su ejército de las sombras. Y Kargalan o Tusk es una de las sombras más relevantes o más importantes dentro de la batalla que tienen en la isla de Jeju, y ustedes lo van a ver en el video que hice, que pues ahí se los dejo. Entonces básicamente este es como la cuarta sombra, que es que el poder mágico que tiene Kargalan es brutal. Ahora, la tercera, y es el más querido de todos, creería yo, porque pues fue la primera sombra, o sea, dentro de las más poderosas, ¿no? Y es Ygritte. Acuérdense que Ygritte es un caballero que era jefe de una mazmorra creada por el sistema, y aquí, ahí les voy a botar un spoiler re brutal, resulta que de alguna u otra manera Ygritte estaba esperando al próximo que se iba a convertir en el monarca de las sombras por orden de Ashbord. Ashbord es el antiguo monarca de las sombras, mejor dicho, es que es un enredo brutal, pero de alguna u otra manera Ygritte estaba esperando allá a Jinwoo. Se enfrentan, acuérdense que este es cuando él llega a esta incursión donde se empieza a enfrentar a un montón de caballeros que cada rato empiezan como a respawnearse. Se enfrenta a Ygritte en una batalla bien brutal, que gracias a la velocidad y demás le gana a este. El poder de Ygritte es muy brutal, es un caballero muy versátil, unos skills de batalla y de esgrima brutales, y digo que es el más querido porque primero es la primera sombra de alto rango que hace parte del ejército, y adicional a eso que acompaña a Jinwoo durante todo el trayecto. Entonces Ygritte no está de primeras porque no es la más poderosa, pero si habláramos de las más queridas seguramente estaría de primeras. Ahora, la segunda, y es Beru o Ver. Beru la consigue en la incursión de la isla de Jeju. Básicamente cuando incursionan o van a esta raid se encuentran con una especie de ejército de hormigas. Sí, básicamente la isla está totalmente invadida por estas hormigas, que son hormigas de niveles muy altos, donde la más baja es un rango A y las más altas pues tenemos a Beru, que inclusive supera a cazadores tipo S. Llegan allí los cazadores de rango S de Corea del Sur. Jinwoo no está, acuérdense que él no decide ir a la isla de Jeju, y a medida que llega este man Beru, que ha matado a los cazadores de Japón, ha matado a Ryuji Goto, que es el cazador rango S más poderoso de Japón, y quien está intentando volverse en un cazador de rango nacional, lo mata, lo decapita. Posteriormente, básicamente deja al borde de la muerte a todos los cazadores de rango tipo S de Corea del Sur, y al ver esto, pues Jinwoo sale, se transporta con su habilidad de intercambio de sombras, llega y empiezan a tener una batalla entre Beru y Jinwoo. Obviamente Jinwoo gana con el poder de las sombras, hay un enfrentamiento entre el ejército de las sombras, ahí es donde vemos una participación
invocación muy importante de Kargalgan, porque con su super orbe invoca un poder de fuego que básicamente arrasa con todas las hormigas, y a la larga pues le ganan a Beru. Se acaba la incursión a la isla de Jeju, ya todos los cazadores han salido y demás. Jinbo vuelve e invoca a Beru. Aquí este punto es la sombra más poderosa, y básicamente así durante todo el manga Beru es la sombra más poderosa. Inclusive acá después de la isla de Jeju, Hae-in, que es la que se va a convertir en la esposa de Jinbo, le dice que se quiere enfrentar a su sombra más poderosa. Se enfrenta a Beru y Beru pasa por encima de ella sin ningún tipo de dificultad. Es que Beru es una sombra muy poderosa, que inclusive, acá les voy a botar un dato, en Solo Leveling Ragnarok de alguna u otra manera es quien tiene contacto con el hijo de Jinwo. Pucha, muchos spoilers, perdón. Y ahora, la que es la más fuerte de todas, pero que aparece en las últimas instancias del manga, es Belion, la sombra más fuerte del monarca de la sombra. Aquí hay que tener en cuenta que hay una transición en la cual Jinbo como que de alguna u otra manera se hace uno con el poder de las sombras después de tener una conversación con Ashborn. Ashborn es el antiguo monarca de las sombras antes de Jinbo, quien lo ha elegido como una especie de emisario para poder reencarnar, pero a la final él decide no volver. Mejor dicho, Ashborn a la larga decide darle todo el poder del monarca de las sombras a Jinbo, convirtiéndolo oficialmente en el monarca. Resulta que cuando esto pasa, se abre un gran portal sobre Seúl, y de allí pues todo el mundo está preparado porque es un portal súper inmenso, súper grande, súper brutal, y de aquí sale un ejército de las sombras comandado por Belion. Belion básicamente era el mariscal del ejército del monarca de las sombras. En la sombra más poderosa, es un caballero súper brutal que tiene una espada juepucha brutalísima. Esto todo ocurre mientras hay una batalla entre el monarca del hielo, el monarca de las plagas, el monarca de las bestias. O sea, como que Ashborn llega en un momento bien importante y es uno de los caballeros, una de las sombras más importantes junto a las otras 5 para poder vencer a Antares, que es el monarca de los dragones. Es una fumada muy larga que vamos a ir viendo video tras video. Así que ya vimos las 5 sombras que a mi parecer son las más poderosas. Obviamente pues estamos hablando de millones de sombras. Inclusive en Solo Leveling Ragnarok vemos como ellos tienen como una especie de ciudad dentro de un universo paralelo de sombras, comandados por los diferentes comandantes y demás. Adicional hay que tener en cuenta que a medida que se van subiendo de nivel, pues las sombras van a pudiendo ganar la habilidad de hablar. Por ejemplo, cuando invocan a Beru, él ya tiene la habilidad de hablar porque antes de morir él podía hablar, pero Ygritte, por ejemplo, él no hablaba cuando muere y cuando se vuelve sombra del ejército. Posteriormente, cuando van subiendo de nivel, ellos logran hablar junto a Kargalgan. Y pues nada, espero les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse, compartirlo. Si quieren que sigamos hablando acá de Solo Leveling, ustedes saben que acá pues se habla de películas, series y en este caso de anime. Y pues nada, nos veremos en un próximo video. Hasta luego.